Buenos días, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Introducción al Estudio del Derecho, impartido a los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los 4 campus de la Universidad MAR. Esta clase es la quinta del módulo, semana 5, correspondiente al 13 de noviembre de 2021. Continuamos. Antes de proseguir, ¿alguna pregunta o duda respecto a este tema de la técnica jurídica, la hermenéutica, la interpretación de las normas? Ya vimos también doctrina, las escuelas que hablan sobre la interpretación y la postura que tiene cada una. Jóvenes, también les voy a dar un consejo. Digo, como profesor y como su futuro colega. Desde ahora empiecen a acostumbrarse al léxico jurídico, a las palabras jurídicas. Sí, yo me acuerdo que en mi época, pues, habría que estar comprando el diccionario jurídico. Y sobre todo esos de porrúa son caros. Pero ya hay documentos en PDF que pueden ustedes conseguir o en internet. O incluso si hay alguna palabra que no entienden, pueden entrar ustedes a Google y ahí les dice desde el punto de vista jurídico que es tal o cual cosa. Pero que esa palabra tal y cual es el derecho, que se acostumbren a usarla como se menciona. ¿Okay? Sí. ¿Por qué? El día de mañana, si ustedes no están familiarizados con el lenguaje jurídico, tanto como para expresarse, para comunicar o oral o por escrito, van a tener problemas. O cuando vean una sentencia que viene de los jueces o magistrados o los ministros de la Suprema Corte, vamos a decir si esto es un asunto muy arriba, usan en lo que es el lenguaje jurídico y la técnica jurídica para explicar, digo, pero si ustedes no entienden una palabra, oye, ¿qué significa eso? Oye, lo debiste haber visto desde el primer cuatrimestre de tu carrera. Por eso es muy importante que desde ahora se acostumbren a usar ese léxico, o sea, ese lenguaje. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Aparte del elemento lógico que mencionaba de las normas, hay también un elemento histórico, que es el que atiende a la historia del establecimiento de la ley. La historia fidedigna del establecimiento de una ley está constituida por todos los elementos que tomó en cuenta el legislador al hacerla. Para su estudio se debe de recurrir al análisis de los mensajes, las mociones, las actas de los debates que se dan en las cámaras, los debates legislativos, informes de comisiones técnicas, etc. También hay lo que es, por último, el elemento sistemático. Es aquel que atiende a la armonía que debe de existir entre el precepto legal y la totalidad del sistema jurídico. Este elemento viene a ser la extensión del elemento lógico a todo el ordenamiento jurídico. Estos son los elementos que se deben de estar en el contenido de una norma que se va a implementar. ¿Y qué pasa con la costumbre jurídica? ¿Cómo se lleva a cabo la interpretación de la costumbre jurídica? El primer problema vinculado a la costumbre, jóvenes, es la prueba de su existencia. Es la única fuente formal del derecho que debe de probarse. Enseguida, no existe relación a ella un acto de autoridad que fije su texto de manera fehaciente. La costumbre, por naturaleza, no se encuentra escrita. Así que, no existiendo lo que es el tenor literal, la escritura,
no es posible aplicar el elemento gramatical. O sea, lo que puede decirnos una norma, la podemos leer, pero y así la podemos aplicar, pero en el caso de la costumbre no es el caso. Cuando no existe un proceso de formación preestablecido, es difícil aplicar el elemento histórico. En este sentido, la interpretación de la costumbre debiera pues encuadrarse dentro de los elementos lógico y sistemático. Vamos a ver si están todos a Rosy y Juliana. Profe Rosy dice que ¿Perdón? hay una ¿Perdón? compañera que se llama Rosy. Hay una compañera que se llama Ya Rosy. pude entrar, gracias. ¿Ya dentro? Ah, ok, ok, ok. Se dice iPhone. Yo le voy a poner Android Morales. Sí, sí, luego. Bueno, y cuando hablamos de este concepto de interpretación de los actos y contratos, ¿cómo se van a interpretar? Normalmente, los códigos civiles de cada país dedican una sección especial para fijar reglas de interpretación de los actos o contratos. Reglas como el principio de la buena fe entre contratantes, analogía contractual o interpretación de puntos oscuros a favor del deudor. Eso es cuando pues, el contrato pues, se rige también por las cláusulas. Lo que no estén las cláusulas, pues hay que irnos a los principios. Uno de los principios también generales del derecho es el principio de buena fe entre los contratantes. Es lo que les acabo de mencionar. Bueno, y ya pasando a que en el caso de que no exista la norma que se aplique a un caso que se dé, ¿qué van a hacer? Bueno, hay una laguna legal, una laguna jurídica. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hay que irnos entonces a lo que es la integración jurídica. Es el proceso de construcción de una norma jurídica ante la ausencia de una solución para un caso genérico en un determinado sistema normativo. Repito que es la integración, es el proceso de construcción de una norma jurídica ante la ausencia de una solución para un caso genérico en un determinado sistema normativo. Ahí está el caso, pero no hay una norma que se pueda aplicar para resolver. No hay la solución. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿en qué consiste lo de integración jurídica? Vamos a ver primero los tipos de lagunas que hay, lagunas legales. Tenemos las lagunas, normativas y las lagunas axiológicas. Las normativas corresponden a la ausencia de una solución para un caso genérico en un sistema normativo determinado. Las segundas, las axiológicas, son falsas lagunas. Aparecen al compararse el derecho actual con un futuro derecho mejor. Hay un autor de nombre Carl English, las llamó lagunas de ley referenda. En ellas existe una solución normativa para el caso, pero es percibida como inadecuada, insuficiente o injusta porque el legislador no tuvo en cuenta alguna propiedad o rasgo relevante de acuerdo a los valores vigentes al momento en que hizo la norma. Este es el tipo de las lagunas axiológicas. Después tenemos las lagunas de la ley y las lagunas del derecho. Las lagunas del derecho son aquellas que afectan la totalidad del sistema normativo. Su existencia implicaría simplemente que hay casos que no tienen solución dentro del derecho. Los juristas partidarios de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, sobre todo Hans Kelsen,
rechazan la presencia de este tipo de lagunas, que no puede existir, porque según ellos debe de haber algún tipo de norma que se pueda aplicar para la solución del problema. Y las lagunas de la ley, contrario a lo que se menciona de las lagunas de derecho, son aquellas que afectan solo al derecho legislado, o sea, solo a lo que existe. Tienen carácter provisorio, puesto que pueden ser integradas por un juez. Las lagunas, o se dice que pueden ser integradas, que pueden tener una solución mediante la aplicación de una jurisprudencia, principios generales del derecho, pues, etcétera, etcétera. Por eso el concepto de integración es darle solución a una laguna legal. Están también las lagunas de conocimiento y lagunas de reconocimiento. Esta distinción fue introducida por los profesores argentinos Carlos Eduardo Alchurrón y Eugenio Buligin. Ellos mencionan que los problemas relativos a las fallas que puedan existir del sistema normativo dan lugar a las lagunas normativas, y los problemas que estén relacionados al proceso de subsunción, es decir, determinar si un caso individual y concreto queda comprendido dentro de otro caso genérico. Subsumir, jóvenes, es como, les voy a decir una palabra que no debe ser, como absorber. Ustedes, un juez dicta una sentencia y a ustedes les afecta, bueno, voy a apelar, hay un recurso que se llama la apelación, pues te vas a conformar con la autoridad superior para que revise el caso. Bueno, la autoridad, una vez que revise el caso, va a dictar otra sentencia y el asunto del juez de primero, porque el que lo va a revisar es un magistrado, va a subsumir la sentencia de primera instancia y ya lo que vas a seguir tú peleando en adelante es la segunda instancia, la sentencia que dictó el magistrado. ¿Por qué? Porque la que se dictó primero por el juez ya quedó subsumida en la segunda sentencia. Eso se refiere a la subsunción. Bueno, y los mecanismos de integración, ¿cuáles son? Para poder integrar una norma, para buscar una solución. Tenemos la analogía, que es el razonamiento que se hace, que va de lo particular a lo particular similar o coordinado. El razonamiento deductivo es aquel que va de lo general a lo particular. El razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. El único razonamiento absolutamente cierto es el razonamiento deductivo, ya que el razonamiento inductivo es, desde un punto de vista lógico, problemático. Si hablamos de deductivo, porque va de lo general a lo particular. ¿Sí? Vamos a buscar una norma, la norma general, y se va a buscar la situación particular para ver si se puede aplicar. Tenemos los principios generales del derecho, y depende de la doctrina, bueno, de la corriente doctrinaria de que se trate. Tenemos la doctrina romanista, que habla en su postura sobre los principios generales del derecho. Tenemos también la doctrina justnaturalista, la doctrina justpositivista. También otra manera de integración es la equidad natural. La aplicación pura del derecho puede llegar a tener una composición injusta. Por ello, los romanos tenían un refrán que grafica esta idea. Sumum ius summa iniuria. Esto es, en determinados casos, la aplicación del rigor de la ley acarrea la máxima injusticia. Por ello, es preciso que exista un correctivo a la generalidad, y este correctivo es la equidad natural. También tenemos lo que es la figura de la antinomia jurídica. Cuando existen dos normas que pueden resolver un asunto, pero bueno, ¿cuál es la que se va a aplicar? Ese es uno de los problemas. ¿Cuáles son los requisitos para que exista antinomia legal? Que ambas normas tengan los mismos ámbitos de vigencia normativa y que la primera norma prohíba la conducta y la segunda la permita, o bien que la primera la prohíba y la segunda la mande u ordene, o bien que la primera norma la mande u ordene y la segunda norma
la permita. Esos son los casos de antinomia. ¿Y cuáles son los mecanismos para superar las antinomias? O sea, para dar una solución. Está la jerarquía. La norma superior prima sobre la norma inferior. Acuérdense de la pirámide de Kelsen. La especialidad. La norma especial prima sobre la norma general. También tenemos el aspecto temporalidad. La norma posterior prima sobre la norma anterior. Y tenemos los principios generales y también lo que es la equidad que se acaba de mencionar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Profe, hay compañeros que nos dicen que no han entrado a la clase, que porque no les da acceso. Sí, ya entraron, solo que ya les di, solo que está joining, está girando, pero no lo sabe. Aquí entró uno, ya debió haber entrado el otro. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, apoyar, me quedé a ver, en los mecanismos. sí. A ver, Morales, está creo que fallando A ver. Sí, ¿se me podría apoyar con los mecanismos de integración? Me quedé en razonamiento inductivo y deductivo, analogía. A ver, claro. ¿Te quedaste en cuál? ¿En analogía? Bueno. Analogía es el razonamiento por el cual va de lo particular a lo particular similar, a lo parecido o bien coordinado. El razonamiento deductivo es aquel que va de la situación general a lo particular y el inductivo es al revés, va de lo particular a lo general. Por eso mencionan los autores que el único razonamiento absolutamente cierto y válido es el razonamiento deductivo, porque el razonamiento inductivo acarrea problemas al momento de aplicarlo. Tenemos también, para materia de integración, los principios generales del derecho. Acuérdense que es una fuente formal del derecho. Y hay varias doctrinas que hablan de estos principios, las posturas. Pero nada más como que nos está comiendo un poco el tiempo, si no veríamos todo. Seriamente, de los principios generales del derecho tenemos lo que es la equidad. Ustedes se preguntarán, bueno, maestro, pero ¿qué es la equidad? Es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Por ejemplo, en un país de desigualdades, donde no hay equidad en la distribución de riqueza y cultura, ese es un ejemplo. Y también es una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Más que nada, igual es igualdad. Entonces, cuando hablamos de equidad natural, es la aplicación pura del derecho que puede llegar a tener una composición injusta. O sea, no se trata de que aquí te dé la razón afectando a otro o a otra persona. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Y es una cualidad que consiste en no favorecer el trato a una persona perjudicando a otra. Esta es otra forma de integración. Y tenemos el problema cuando se da la integración, que es la antinomia jurídica, cuando hay dos normas parecidas para resolver el caso, y bueno, ¿y cuál es la que se va a usar para que se le pueda dar solución? Y tenemos en los requisitos que les mencioné que ambas normas tengan los mismos ámbitos de vigencia normativa, que estén vigentes ambas normas, y segundo, que la primera norma prohíba la conducta y la segunda la permita, o bien que la primera la prohíba y la segunda la mande o la ordene, y que la primera norma la mande o ordene y la segunda norma la pueda permitir. O sea, lo contrario a otra norma para que
puede existir esta figura de antinomia jurídica. Dos normas para resolver un mismo problema. ¿Cuál se va a aplicar? Bueno, están sus reglas. ¿Y cuáles son los mecanismos para superar las antinomias? La jerarquía, que quiere decir que la norma superior prima sobre la norma inferior. Si se va a dar un asunto, por ejemplo, un código contradice la Constitución, hay que irnos a la Constitución porque es la norma superior. La especialidad, la norma especial prima sobre la norma general, porque lógicamente la especial está creada para ese tema, ese asunto, esa naturaleza. Tenemos también lo que es la temporalidad. La norma posterior prima sobre la norma anterior. O sea, en cuanto a la vigencia, ¿cuál salió, cuál vino después? La más reciente es la que se va a aplicar en cuanto a la temporalidad. Y también otros mecanismos para resolver esto de las antinomias están los principios generales del derecho y la cuestión de la equidad. Bueno. Y las disciplinas jurídicas, bueno, esto ya lo habíamos visto, derecho público y derecho privado. Aquí no vamos a... Pero sí vamos a ver la cuestión de lo que todo esto que estamos viendo de la interpretación de las normas jurídicas, estamos hablando de la técnica jurídica, pero vamos a aterrizar en el concepto de técnica jurídica. Es el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Derecho objetivo, toda la maquinaria jurídica. Otra noción de técnica jurídica es el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente. De conformidad con esta última nociones, los elementos de la técnica jurídica tenemos primero la interpretación. Toda norma jurídica lleva implícito un sentido, una finalidad, un significado. Sin embargo, en ocasiones tal sentido u objetivo no está expresado en forma clara y precisa en la norma, puesto que las palabras que se utilizan pueden tener dos o más significados, o bien que la construcción de la frase o la oración o del total contenido de la norma es defectuoso. Por eso hay que irnos a la interpretación. Y eso, pues, también lo que el problema viene derivado de lo que es la relación o el uso de palabras que pueden tener algún otro significado. Por eso hay que emplear la interpretación como técnica jurídica. La interpretación puede ser privada, se la hace particular, o puede ser judicial o auténtica, si eso ya lo hace un juez, como su nombre lo indica. Después tenemos, como vimos ya en los dos videos, el proceso de integración. Ya saben que se interpreta algo cuando hay un objeto de interpretación. En el caso del derecho será la norma jurídica la que deba de ser interpretada. Sin embargo, no es raro que el sistema jurídico en cada uno de sus componentes adolezca o tenga deficiencias respecto de no contemplar todos y cada uno de los casos particulares que son sometidos a un tribunal. Puede haber un caso, o sea, la norma sí trata de comprender todas las situaciones, pero puede ser que por ahí exista alguna laguna, entonces nos tenemos que ir al proceso de integración que ya vimos. La vigencia es otro elemento también de la técnica jurídica. Otro elemento es la vigencia. Una vez que ha llegado el momento que se va a aplicar el derecho, se presenta un problema para el juzgador que consiste en determinar si los preceptos que están previendo el caso de que se trate están vigentes o no. O sea, aquí habría que entrar al siguiente elemento de la técnica, que es la retroactividad. La retroactividad está prohibida en perjuicio, pero sí se permitiría si fuera a beneficio de la persona. Consiste en aplicar una norma jurídica nueva para hechos o actos jurídicos que acontecieron con anterioridad a la fecha de la creación de esa norma. En el sistema jurídico mexicano se contempla el principio de no retroactividad. No está permitida la retroactividad de la ley. El fundamento de este principio deriva del contenido del artículo
14 de nuestra Constitución Federal. Bueno, y ya vimos también respecto a la cuestión de la vigencia, cuando vimos el proceso legislativo, los dos sistemas que hay era el sistema sucesivo y el sistema anacrónico, para que empiece a tener vigencia la norma. Pues esto también está relacionado, también ya se vio, esto lo vimos también en la cuestión de la vacatio legis. ¿Alguien se acuerda qué es la vacatio legis? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? El tiempo que tarda en entrar en vigor una ley desde que se publicó su vigencia. Otra vez, por favor. El tiempo que tarda en empezar la vigencia de una ley. Pero entre qué y qué? Entre su publicación Desde su publicación, sí. y la iniciación de la vigencia. Ese término es vacatio legis. ¿Y alguien puede decir qué es el derecho de veto? V con V de vaca. ¿El derecho a qué, perdón? De veto. Es cuando el presidente se niega a esa ley que propusieron los legisladores. O sea, es el derecho que tiene el titular del Poder Ejecutivo para aprobar una ley, o sea, que la firme. Okay. Tiene derecho de, vamos a de oponerse a ella y que se regrese con las observaciones a las cámaras correspondientes. Perfecto. Jóvenes, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre el tema. Así estaríamos terminando lo que es la técnica jurídica. Ya vimos lo que es la hermenéutica, la interpretación, la integración, la equidad, los principios generales del derecho y las demás también fuentes formales del derecho. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con confianza? Alan, Ariana, David, Rosy, Jesús, Leandro, Leslie, Luis Alejandro Cruz Reyes, Morales, Natalia, Perla, Jenny, Yesenia y Julián. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algún otro examen el día de hoy? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, viene el de Romano 1. Vale, Romano están llevando, ¿verdad? Sí, es correcto, Romano. Ok, ok. yo tengo otros dos aparte. Bueno, yo tengo uno más aparte de romano. Bueno, pero la ventana es que hay todo el día, ¿no? Ah, pero pues yo trabajo y como estamos ahorita con lo del Buen Fin y pues yo trabajo en una tienda departamental, pues entramos tarde y salimos tarde. Ah, ok, ok. Y bueno, en todo caso, eso lo debe de platicarlo a los coordinadores para que expongan tu situación. Sí. Eres de aquí de Cancún, ¿verdad? No, yo soy de Mérida. De No Mérida. sé si soy la única de Mérida, pero Sí. Es la única extraviada de Mérida. Ah, ok. Y Jenny, bueno, ya me imagino cómo debe estar el Buen Fin. Bueno, para mí, lo del Buen Fin es pura vacilada, ¿no? Es pura vacilada. Todo el año quieres comprar una grabadora, cuesta 2,000 pesos. En el Buen Fin te ponen ahí de 3,500 a 1,999. Y yo, mira, si está de 3,000, o sea, te vas con la finta de lo que dice y por eso es bueno estar comparando precios. Por eso de Buen Fin pues deben de cuidar su aguinaldo, aquellos que trabajan, deben cuidar su aguinaldo, todavía la economía no está repuesta por el problema ya del COVID y todo. Y hay que estar primero cuidando y destinando su dinero a las prioridades, casas, educación. Ustedes están ya prácticamente empezando una carrera
pues si ustedes se dan cuenta, son 8 cuatrimestres, ya van a pasar al segundo. Si ven ustedes, el 2022 va a estar segundo, tercero y cuarto. En el 2023, quinto, se estarían acabando a finales del Ya. 2023. Suena rápido, profe, pero uy, todavía falta. No, no, jóvenes, el tiempo, miren, no perdona. O sea, el tiempo pasa y sigue. Por eso no hay que quedarnos. Cuando nos pasa alguna situación, siempre nos debemos de reponer y seguir adelante. La vida no te lo espera. El tiempo también. Pasa algo, hay que resolverlo. Es como ahora de la cuestión de la pandemia. Hay que seguir trabajando, que si vamos a usar el cubrebocas, la careta, el gel, pero bueno, hasta las relaciones afectivas también, el beso, un abrazo, también se han visto mermados por la cuestión del temor del contagio. Y no es eso tanto como es el temor al contagio, la consecuencia que puede traer el contagio. Y eso es difícil, mucha gente se ha ido. Pero bueno, ahí viene Navidad, ahí viene Año Nuevo. Por ahí en Alemania tiene el problema de la cuarta ola. Esperemos que en México no sea la cuestión. Mucha gente ya se fue y digo, sí es, digo, toda partida, pues sí, aunque sean personas que no conozcas, pero son seres humanos. Bueno, jóvenes, por mi parte, me quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a los de Tuxtla, a los de Tapachula, a los de Mérida y a los de Cancún, todo el tiempo que tuvieron para la atención, para asistir a estas clases virtuales de introducción al estudio del derecho en estas 5 semanas. Por favor, síganse cuidando a muchos jóvenes, ustedes son el futuro, jóvenes, síganse cuidando con la cuestión de la pandemia, no se confíen, la salud es primero, porque si tienen salud, hay vida, mientras haya vida, hay esperanza. Y que tengan un excelente fin de semana y bendiciones para todos y cada uno de ustedes, así como sus familias. Gracias por haber sido mis amigos. Gracias a usted, maestro. Usted, muchas gracias, claro que sí. Luis Morales también. Y su examen, no se les olvide, ya está en plataforma, cierra hasta las 23:59 horas del día de hoy, sábado 13 de abril del 2021. Su examen final. Y respecto a las calificaciones, profe, ¿cuándo ya está? No, la calificación, si hoy presentan, ya la plataforma mañana domingo ya debe de tenerlas y eso ya lo ven con su coordinador o su coordinadora para que haga el procesamiento de las calificaciones para que se las puedan ustedes informar. Ok, Luis. No hay problema, Luis. Ok, mucha actitud, jóvenes, y no dejen de estudiar, no dejen de estudiar. Y adelante, sigan adelante, jóvenes. Hay que adaptarnos y seguir adelante, seguir adelante. La actitud es lo que nos define como personas. Muy buenos días, feliz sábado. Gracias, profe. Claro que sí. Igual, feliz sábado. Igualmente, cuídense mucho, jóvenes. Claro que sí, Liliana. Muchas gracias, Liliana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto conocerlo.